Canto decía: ven, corre al Padre, su voz te está llamando. Y yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios habla. Y Dios habla por su palabra. Y cuando abrimos su palabra, abrimos la Biblia, estamos escuchando o preparándonos para escuchar la voz de Dios. Y muchas veces Dios nos llama al arrepentimiento, otras veces Dios nos llama a hacer ajustes, a hacer cambios, y otras veces nos llama a la reflexión, otras veces nos llama a la misión. El llamado de hoy, yo creo que es un llamado a mirarnos hacia adentro y a mirar a un lugar donde los creyentes no nos gusta mirar mucho. Y es a mirar al gobierno, a las autoridades. Pero como el Evangelio transforma todas las áreas del ser humano, también el Evangelio influye en el creyente para que el creyente vea de qué manera se relaciona con Dios, con él mismo, con los que están a su alrededor, pero también con los que están en autoridad. En Romanos capítulo 13 es hoy donde vamos a continuar estudiando. Si usted hoy nos visita por primera vez o está conectado por primera vez, en Romanos capítulo 13 encontramos cómo el creyente que ha sido salvado por gracia, que ha sido regenerado por Cristo, que vive ahora en Cristo, debe relacionarse con el gobierno y las autoridades. Les voy a decir algo, mis queridos hermanos. Romanos 13 del 1 al 7 le he titulado Bajo Autoridad. Y voy a estar hablando hoy de 3 razones bíblicas por la cual nosotros los creyentes, según la palabra de Dios, debemos considerar la manera en que miramos la autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, estoy hablando de las autoridades establecidas por Dios. Dios estableció por lo menos 3 instituciones que cada creyente debe respetar. Número 1, en Génesis se estableció una familia. Y hay un orden que Dios estableció en la familia, que comienza con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y estos dan a luz hijos, tienen hijos, y Dios estableció el orden de la familia. Otro orden que Dios estableció, cuando seguimos avanzando en la Biblia, nos damos cuenta que Dios establece una nación. Y en esta nación establece autoridades y da leyes. Porque las leyes hacen que una nación tenga orden. Y el hombre afectado por el pecado necesita orden. Y Dios establece el Estado o el gobierno civil. Y después vemos que en el Nuevo Testamento el Señor establece otra institución, y es la iglesia, en la cual Dios estableció orden, estableció oficios. Entonces el creyente tiene que siempre pensar en los órdenes que Dios ha establecido, tanto en la familia, en la nación y en la iglesia, porque Dios es un Dios de orden. Y el apóstol Pablo, después de estudiar, de hablarnos del Evangelio, del efecto del Evangelio, de cómo llegar a Cristo, dice cómo vivimos los que estamos en Cristo. Y en el capítulo 12, apóstol Pablo comienza a hablar de nuestra relación con Dios. En capítulo 12, verso 1 nos habla de una entrega total a Dios. Después en el capítulo 12 más adelante nos habla de nuestra relación con nuestros hermanos y nuestros dones espirituales. El capítulo 12 al final nos habla de cómo nosotros debemos comportarnos con los enemigos, con los que nos hacen daño. Pero ahora va a hablar cómo comportarnos con los que están en autoridad. Y si usted lee el nombre de esta carta se llama Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Los romanos es un gentilicio para definir las personas que vivían en una ciudad llamada Roma. Roma era la capital del Imperio Romano que dominaba en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los primeros cristianos. Roma no era tan popular como para obedecerle. Roma cobraba impuestos a sus ciudadanos y muchos de los cristianos tenían que pagar impuestos. Y vamos a hablar de pagar los impuestos. Hoy estamos en la temporada de taxes. Roma no solamente eso, para el tiempo que esta carta se escribió, el emperador romano se llamaba Nerón. Y Nerón iba a arreciar su persecución contra los cristianos.
Los cristianos en un momento fueron deportados de Roma, y tuvieron que salir. Ahí salió Priscila y Aquila, que hacían tiendas con Pablo. Quiere decir que obedecer a Roma no iba a ser una tarea fácil para los cristianos. Ahora, hubo unos cristianos judíos que tenían mucho favor de Roma, porque Roma respetaba al judaísmo de alguna manera. ¿Recuerdan? Cuando los judíos tienen problemas con Jesús, ¿a quién lo acusan? Ante el emperador. Porque Roma se metía en los asuntos religiosos de los judíos, porque si los judíos estaban tranquilos, Roma mantenía control. No estamos hablando de un gobierno amable, no estamos hablando de un gobierno que siempre fue bueno. Entonces Pablo va a escribir y dice, vamos a leer si puede conmigo: someteos, verso 1 del capítulo 13, someteos a toda persona, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen bien, sino a los malos. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Vamos a parar aquí, porque vamos a tratar de desempacar 3 razones que Pablo da aquí, por la cual los verdaderos creyentes que han creído en Cristo, que han sido regenerados y que viven en el poder del Evangelio, deben comportarse de cierta manera con los gobernantes. ¿Está listo? Quiero primeramente que escuches esto. El cristianismo es una contracultura. ¿Qué significa una contracultura? Una contracultura es un estilo de vida diferente a todo lo que antes usted ha visto. En otras palabras, yo siempre me crié así, yo siempre fui enseñado así y yo siempre soy así. Cuando vienes a Cristo, esa agenda personal se tiene que ir a un lado para abrazar la agenda bíblica del Evangelio. ¿Entendiste? No hay tal cosa como seguir a Cristo y seguir viviendo como vivíamos antes. Pastor, ¿y en qué lado está Cristo? ¿En la derecha o en la izquierda? En el centro, porque es el Evangelio. Interesante que 2 de los discípulos de Cristo fueron llamados a seguir a Cristo de los 2 puntos políticamente más controversiales del tiempo de Cristo. ¿Quiénes son? Para si usted no lo sabía. Cristo tuvo un discípulo al que se le llamó Simón el cananista o Simón el celote. Simón el cananista o Simón el celote, en otras palabras, era un judío guerrillero en contra del Imperio Romano. Este era anti-Roma, anti-gobierno, guerrillero y hasta cierto punto posiblemente causaba bastante problema a los romanos. Y Jesús lo llama. Pero Jesús tuvo otro discípulo que estaba en el otro lado.
¿Quién fue? Leví, Mateo. ¿Quién era Leví, Mateo? Mateo era un publicano. La palabra publicano viene de cobrar impuestos públicos a Roma. Este no tenía un salario, también era judío. Pero este judío que no tenía un salario, ¿qué creen de qué vivía? De cobrar impuestos de más para mandar a Roma lo que pertenecía a Roma y quedarse con algo. Los judíos lo odiaban porque no solamente trabajaba para el enemigo opresor, sino que robaba a sus propios hermanos, trabajando para el enemigo opresor para poder vivir. Y Jesús se le ocurre invitarlo a ser parte del equipo campeón. Un equipo de 12 jugadores. Quiere decir que cuando el equipo es de muchos, a lo mejor usted se sienta allá y el otro se sienta por acá y estamos en la misma iglesia, pero no nos tenemos que ver. Pero aquí en este equipo de 12, la mesa era pequeña y muchas veces los 12 se sentaban a la mesa. La barca era pequeña y muchas veces en la barca tenían que ir los 12. Yo me imagino que en las primeras sesiones Simón se sentaba en esta esquina de la barca y Mateo se sentaba en esta otra esquina de la barca. Yo me imagino que en las primeras comidas Simón se sentaba por acá y miraba a aquel y se sentaba por allá. No, yo no me imagino eso. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo es una contracultura. Tienes que abandonar muchas de las cosas que tú crees que defiendes y peleas para venir a vivir por la cruz que te salva. Por la cruz de Cristo. Porque ya tu ciudadanía no es de este mundo, sino ciudadanía ¿de qué? Del cielo. Y Pablo está diciendo ahora a los que han venido a la cruz y al evangelio, así es como nosotros los ciudadanos del cielo miramos la autoridad. Listo. ¿A cuántos les gustan los gobiernos? ¿Cuántos de los que están aquí son rebeldes a las leyes? No me gustan las leyes. Me gustan las reglas. Reglas arbitrarias. Qué difícil son, ¿no? E injustas. ¿Sí o no? Eso mismo dice tu hijo cuando tú dices que hay que llegar a cierta hora a tu casa. ¿Sí o no? Y tu hijo te pregunta, ¿y por qué? ¿Y qué tú dices? Respóndeme. Dígalo, hermana, con valor. ¿Porque yo qué? ¿Saben lo que tú estás diciendo? Tú lo que estás diciendo es, porque Dios instituyó un modelo, se llama familia. Y en la familia, bueno, en la familia bíblica, los hijos hacen lo que los padres dicen. Y ¿te parece injusto? Está bien, hay un modelo, ¿sí o no? Pero ¿qué le pasa a los cristianos cuando salimos del ámbito de la familia y vamos al ámbito legal de gobierno? ¿Será que el gobierno no es instituido por Dios? Si no enseñas a tus hijos a respetar los modelos de Dios, empezando por la casa, tu hijo tampoco va a respetar los modelos de Dios en la ciudad. Si no lo corriges hoy, la policía lo va a corregir. Aguántese el aplauso que viene, no había terminado. Pero la mejor manera de enseñar a tus hijos a respetar las autoridades es tú y yo viviendo como creyentes, respetándolas. Hoy viene difícil, pero es la palabra. Ok, vamos a empezar lo que Pablo está tratar de entender. Si me sigue, por favor, lo que Pablo está diciendo. Sométase toda persona, verso 1, a las autoridades superiores. Y aquí está la primera razón por la que el creyente debe someterse a las autoridades. Mira lo que dice. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. ¿Cómo?
Tú me vas a decir que esas autoridades pecadores, anticristianos, son de parte de Dios. Nah. Nerón era el emperador cuando esto se estaba escribiendo. Y Nerón en unos años después iba a prender fuego a la ciudad de Roma y alumbrarla con cristianos. Pastor, como una autoridad que no representa a Dios, es de parte de Dios. Simple, anota esto. La primera razón por la que tú y yo debemos someternos a las autoridades es la soberanía de Dios. ¿Qué significa soberanía de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que tenemos un Dios soberano que reina sobre todas las cosas y nada se le va de la mano? ¿Cuántos lo creen? Dios sigue al control aunque los líderes sean malos. Y Dios permite líderes malos. ¿Sabían eso? Si por esto no me dejan hacer más viajes misioneros, pero no importa. Dios me permitió vivir bajo un líder malo por 50 años. Bueno, yo tengo 45. Y yo viví bajo una dictadura, bajo el comunismo, donde la iglesia es ilegal. Pero siempre creímos que Dios lo permitió. ¿Saben por qué? Les voy a explicar esto. Anota esto si puede, si se acuerda. La democracia, alguien dijo esto, la democracia le permite tener a los pueblos los gobernantes que se merecen para ese tiempo. Eso fue lo que el pueblo de Israel hizo, ¿recuerdan? El pueblo de Israel no tenía rey, pero ellos veían que los otros tenían rey. No, nosotros queremos ser como todo el mundo, queremos tener el rey, tú, ponnos a alguien. Bueno, pues, recuerdan que el profeta va y le dice, Señor, esta gente quiere un rey. Y dice, pues, déjalo que ponga rey. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cómo salió Saúl? ¿Bueno o malo? No salió tan bueno. ¿Quién lo puso? El pueblo. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Sí o no? Pero como lo puso el pueblo por la voluntad de Dios, ¿el pueblo podía quitarlo, sí o no? El primer indicio de que la soberanía de Dios nos permite tener los reyes que tenemos, lo encontramos en la vida de Saúl. ¿Se acuerdan en primer libro de Samuel, capítulo 24? ¿Quién sabe eso? ¿Qué pasó en primer libro de Samuel, capítulo 24? En primer libro de Samuel, capítulo 24, yo lo voy a buscar. Si usted quiere, tiene su Biblia, anótelo por ahí, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Saúl, el rey, diga el rey malo, estaba persiguiendo ¿a quién? A David, el muchacho que era como bueno, ungido por Dios, ¿verdad? Y lo estaba persiguiendo con un ejército inmenso de grande. Y si usted estudia un poquito de geografía bíblica, David se había ido, pero lejos al sur, para no molestar a Saúl y estar tranquilo con un grupo de hombres por unas cuevas por allá. Pero Saúl dijo, no, yo lo encuentro y yo lo mato, porque yo voy a perseguir a David. ¿Recuerdan esa historia o no? Y imaginen eso, en la cueva donde David estaba escondido con sus hombres, de momento se oye un estruendo de todo el ejército pasando, Saúl está afuera, anda por ahí. Ahora sí, la tenemos perdida. Y Saúl entra a una cueva. Y muchos piensan que fue a hacer sus necesidades personales. Y entró a la cueva donde estaba ¿quién? ¿Quién estaba ahí escondido? Pero no solamente David, estaba David con sus hombres. Y si usted lee 1 Samuel 24, primer libro de Samuel, capítulo 24, algo pasó. Cuando los hombres de David se dieron cuenta que Saúl estaba ahí en su mano, mansito como una paloma, como dirían algunos mexicanos, de pechito. ¿Sí o no, René? Le dijeron, Dios lo ha entregado en tu mano. Ahora es el tiempo de matarlo. Y David, que sabe la soberanía de Dios y el lugar de los reyes,
no puede matarlo, ¿qué hace? Le corta un pedazo. ¿Conocen la historia o no? Le corta un pedazo de su manto. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Esta mañana esta Biblia tenía 1 Samuel. 1 Samuel 24, verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. David dice, no puedo. ¿Quién le estaba diciendo eso? Su ejército. Dale, ahora es tu tiempo. Tu oportunidad llegó. Mátale. Y David le corta el manto. Pero miren lo que pasa. David le corta el manto y según la palabra de Dios, verso 9, después de esto, ¿qué pasa con el corazón de David? Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Por qué? El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. ¿Y qué pasó con David? Se arrepintió no de haberlo matado, se arrepintió solamente de haberle ¿qué? ¿Será que David entiende que aun cuando el rey sea malo, él le debe respeto? ¿Quién puso a Saúl? Dios. No, pastor, fue el pueblo. Fue Dios en su soberanía. ¿Quién lo debe quitar? ¿Quién lo debe quitar? Dios. ¿Quién era otro hombre de la Biblia? Daniel. ¿Recuerdan Daniel? Daniel es cautivo, Babilonia. ¿Conocen a Daniel? Que por la ley fue lanzado en un foso de fuego. Que por la ley se quedó sin comer ciertos alimentos. Que por la ley del lugar donde vivía ganó gracia también con Dios y los hombres. Pero miren lo que Daniel dice en una de sus oraciones. Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Lea conmigo si puede. Quita reyes y pone reyes. Y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Hay un entendimiento de que el gobierno no está fuera de la soberanía de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Había visto eso alguna vez? Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de ¿quién? Del rey en la mano de ¿quién? De Jehová. Y a todo lo que quiere que lo inclina. Sí, pero pastor, eso es el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Diga, Jesús, el Dios hecho hombre, el modelo de nuestra vida delante de los que lo iban a crucificar. Y si usted puede ir conmigo a Juan, capítulo 19, versos 10 y 11. Jesús entendía que el poder político no estaba fuera de la soberanía de Dios. Dice así, entonces le dijo Pilato. Pilato ahora está delante de Jesús, a punto de ser crucificado, y le dice así, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. ¿Qué respondió Jesús? ¿Me sigue? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú, hablando de Judas. ¿Podía Pilato hacer algo a Cristo si Dios, el Rey soberano, no lo permitía? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, pastor? Sometados a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Pastor, ¿y los malos? También.
Porque Dios en su plan soberano le está permitiendo a la gente experimentar lo que la gente a veces se merece. Honestamente, cuando una dictadura entró en mi país y gobernó todo y acabó con todo, fue porque mis padres, la generación de mis padres, quitaron a Dios de su lugar y pusieron a Fidel Castro como Dios. Y por eso estamos como estamos. Hermanos, pero Dios estaba presente, porque Dios es soberano. Y la Biblia empieza a enseñar, Pablo está diciendo, sométanse a toda autoridad, porque ellos están puestos por Dios. Y el que se rebela contra la autoridad, ¿se rebela contra quién? Contra Dios. Dice, pastor, pero... Segunda razón que Pablo nos va a dar. Por favor, si puede seguirme. Romanos 13, seguimos adelante, pero ahora dice, y acarrea castigo o condenación, verso 2, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir ¿qué? Temor al que hace ¿qué? El bien, sino al que hace lo ¿qué? Lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Cuál es el remedio para no tener miedo a la autoridad? ¿Hacer qué? Lo bueno. ¿Alguna vez usted sabe que ha estado haciendo lo malo y lo han sorprendido? Y usted se pone nervioso, ¿sí o no? ¿Le ha pasado o no? La segunda razón por la que Pablo está diciendo, quiero leer un poco más porque Pablo va a describir algo de la espada y quiero que entiendan lo que Pablo está diciendo. Porque Él es servidor de Dios para tu bien. ¿Cómo que para mi bien? Sí, si nosotros somos tan pecadores que necesitamos pagarle a la policía para que nos cuide. ¿No había pensado en eso? Nosotros somos tan pecadores que necesitamos pagar jueces para que definan nuestros casos. No me diga que no. ¿Qué hace usted antes de dormir? La mayoría de ustedes, ¿qué le pone a la puerta? ¿Por qué? Porque usted no confía en lo bueno que son la gente que va a pasar esa noche por su casa, ¿sí o no? El pecado está en nosotros. Y Dios ha puesto autoridades para nuestro bien, para definir límites, para definir líneas. Ahora, tengan cuidado porque a veces los límites y las líneas se corren porque nosotros ponemos en autoridad a las personas incorrectas. Y cuando nosotros decidimos poner a las personas incorrectas, vamos a tener lo que merecemos. Ahora dice más. Dice, verso 5, por lo cual es necesario, la última parte del verso 4. Y no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador ¿para qué? Castigar al que hace lo malo. El símbolo de la espada en un romano era el símbolo de poder aún de quitar la vida, de juzgar. Les voy a decir algo. ¿Cuál es la segunda razón por la que nosotros debemos obedecer las leyes? ¿Cuál es la segunda razón por la que el cristiano tiene que decir, castigo, hermano? Anota esto, la severidad del castigo, severidad del castigo. Te vas a meter en problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué uno le dice a los niños? No hagas eso en la escuela que te vas a meter en ¿qué? En problemas. Dios nos dice, no vayas en contra de la ley porque te vas a meter en ¿qué? En problemas. Número 1, la soberanía de Dios. Número 2, la severidad del castigo. Hermanos, le voy a decir algo que mientras estudiaba, pensaba y analizaba, dije, tengo que decirle esto a nuestra iglesia. Muchas veces, o hace tiempo, decir en un lugar, en una entrevista de trabajo, yo soy cristiano, era sinónimo de honestidad. Él es honesto. Era sinónimo de yo hago las cosas correctamente, yo no rompo las reglas, yo soy confiable, yo no voy a mentir, yo soy íntegro, yo respeto a las autoridades. Lamentablemente, ya decir cristiano no necesariamente quiere decir todo eso. ¿Está de acuerdo conmigo, sí o no? Mi suegro me mandó un video, gracias suegro, de un hombre que lo agarran con la moto sin papeles en la calle
Y le dicen, moto, papeles, no sé qué. Y él dice, no, es que vengo del trabajo. Y dice, ¿y no vienes tomado? Dice el hombre, no, yo soy cristiano. ¿Cómo que yo soy cristiano? Dice, ¿cuántos animales metió Moisés en el arca? ¿Muchos o pocos? Dice, muchísimos. Y el policía le dice, Moisés no hizo ningún arca. ¿Tú no crees cristiano? Estás violando la ley, andas en la moto sin los papeles y usas la palabra cristiano para decir que no estás tomando. Y después no sabes ni de Biblia. Muchos de nosotros, tristemente, no obedecemos las leyes y después queremos decir, no, pero es que yo soy cristiano. Somos capaces de mentir y después queremos decir, no, pero es que yo soy cristiano. No somos tan honestos, pero decimos, yo soy cristiano. ¿Saben lo que está Pablo diciendo? Te vas a meter en problemas, ¿saben? Los jueces y los abogados, escúcheme bien, han dejado de creer en los cristianos. Porque los jueces y los abogados, cuando nosotros por desobedecer las leyes tenemos que ir frente a ellos, dice, ¿y usted es cristiano? Y se ríen de nosotros en la cara. Y el pastor, ¿y de usted no? No, de mí también, espérese. Sí, pero no vayas a creer que yo estoy fuera de esto. Yo también he violado la ley. Pero jamás he dicho después que soy cristiano. Calladito hasta que termine el proceso. Ni se me ocurre ir a pagar la multa con la cruz aquí. Vengo yo con mi hija y mis hijas para la escuela. Ando apurado, hermano. Es tarde, el tráfico está congestionado. Todos los carros están estacionados. Todo el mundo está... Hay un embotellamiento. Y yo digo, esta gente no entiende. Si por aquí uno corta camino y se mete por aquí y sale por allá. Ni tonto ni perezoso. Miro para un lado y para el otro. Doblo, mi hija está durmiendo detrás del carro sin cinturón. Violando otra ley, doblo, me meto por un terreno privado, salgo por el otro lado y cuando vuelvo a mirar, detrás de mí luces azules y rojas. Y no me estaban haciendo un cumpleaños ni nada. Y 7 de la mañana. Y yo le digo a mi hija, ponte el cinturón, ponte el cinturón, ponte el cinturón. ¿Qué pasó? Mi hija se despierta, se pone el cinturón, se pone ahí. Y el policía se mete. Me dice, usted sabe que usted no puede invadir una propiedad privada para cortar el camino. Yo soy el pastor de Prestonwood. No puedo decirle eso. Vaya, me agarra la multa. El hombre de Dios. Mi hija dice, mi padre viola la ley. ¿Cuántos de ustedes se han ido en una luz roja? Levanten la mano, por favor. Eso es una ley. Sin querer, ¿verdad? Porque no ve los colores. Ahora, ¿qué es lo que pasa, mi querido? ¿Qué es lo que pasa? Ahora yo estoy en ¿qué? En problemas. ¿Por qué? Por no ser un buen cristiano, por no mantenerme en la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? Me meten una multa, la multa tengo que ir a pasar a una escuelita, la escuelita me encuentro una persona en la escuelita, ay, ¿qué tú haces aquí? No, una multa de cristiano, pastor. ¿Entienden? Y después voy al lugar, pero me hice una escuelita, el certificado me llega tarde y ahora tengo que pedirle a la persona, ay, mira, hoy es el día del plazo, pero el certificado me llega mañana. Mira, te voy a extender gracia. Cuando oí esa palabra, es gracia. Si te vamos a dar gracia, vente al día y tráelo. Ok, perfecto. Te metes en problemas. Pero ¿saben? Cuando tú y yo nos metemos, eso da risa, ¿verdad? Pero hay otros problemas que nosotros nos metemos que son más graves. Porque en mi trabajo sobra esto y es como que me cayó adentro de mi bolsa. Yo no lo agarré, solamente que como que saltó. Pero soy cristiano. Pero si lo van a votar, pero hay una ley, hay una autoridad. Y si queremos exaltar el nombre de Cristo, nosotros tenemos como creyentes decir, no, ser cristiano significa vivir bajo autoridad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que te metas en problemas. Voy a hacer una encuesta de 4 preguntas. Usted me responde en alta voz, sí o no. Pregunta número 1. ¿Crees que un cristiano debe incurrir en ilegalidades? ¿Sí o no? No. ¿Crees que muchos incurrimos en ellas? ¿Sí o no? ¿Crees que nos metemos en problemas?
¿Puede entonces la gente confiar en nosotros? Dios les bendiga. Oraré por ustedes. ¿Saben lo que dice el Señor? Mateo 5. Mateo 5, 14 y 16. No te metas en problemas porque tú tienes una misión más grande. Honestamente, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede ¿qué? Esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Mire lo que el Señor dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Hey, no te metas en problemas, porque cada vez que por violar la ley tú y yo nos metemos en problemas, la gente se ríe de Dios, se ríe de los cristianos y se ríe de la iglesia, y no estamos glorificando a Dios, sino estamos avergonzando nuestra vida, nuestra familia, porque tus hijos y tu esposa lo saben, y el testimonio de Jesucristo. Esa es otra razón. No te metas en problemas. Tercera razón, porque el tiempo se nos ha ido. Espero que esté aprendiendo algo. Le dije que el evangelio es contracultura. Y los que queremos seguir a Cristo tenemos que hacer ajustes. La tercera razón está aquí. Pablo lo dice. Recuerden, la semana que viene regresamos a este texto. Dice así. Verso 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de lo que acabo de decir, del castigo, sino también por causa de ¿qué? Diga, conciencia. La tercera cosa por la cual tú y yo debemos obedecer a las autoridades es para poder, anota esto, tener una sana conciencia. Se llama conciencia limpia. El que no la debe, ¿lo conocen o no? No lo teme. Pastor, ¿por qué es tan importante que el cristiano tenga una sana conciencia? Bueno, podría leerle una lista de textos donde es importante que el cristiano sepa en su conciencia que él está haciendo las cosas bien. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando en Hechos 24, 16, dice esto. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas delante de ¿quién? Delante de Dios y ante los ¿qué? Hey, a veces ante los hombres nosotros lucimos bien, pero delante de Dios tú sabes que no estás haciendo las cosas bien. Pablo habla tanto de esto cuando le escribe a Timoteo acerca de los mandamientos de Dios y de algunos mandamientos que le da 1 Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de ¿qué? De corazón limpio y de buena ¿qué? Conciencia y de fe no fingida. Miren, el corazón y la mente están conectados con una fe verdadera. No es posible tener una fe verdadera y salvadora si mi corazón y mi mente no están alineados con la voluntad de Dios. La conciencia es importante. Poder dormir tranquilo es importante. Poder saber que dice, todo el mundo quédese aquí, que vamos a revisar a todos. Yo no tengo nada que temer. Ahora le voy a decir otro caso. No es la única vez que me ha parado la policía, ¿ok? Yo he pagado un montón de tickets. Pero vengo con Yanni ya de noche, miércoles en la noche de la iglesia. No venía exceso de velocidad, no venía todo bien en mi carro. Me para la policía, cumpleaños otra vez. Azul, rojo, azul, rojo, azul. Entro para un lugar. Y el policía me dice esto. ¿Sabe que su sticker está vencido, verdad? Le dije, no. No está vencido. ¿Sí está vencido? Digo, no está vencido. ¿Cuándo usted lo pagó? Hace como 3 semanas. No está vencido. El hombre va al carro, revisa
Y viene y me dice, 1000 disculpas. Puse un número mal y salió otro carro. No, usted no tiene problema. ¿Qué me hizo hablar con seguridad? Y decir, no, está vencido. ¿Qué cosa? Hay algo en mi conciencia que me está diciendo, tú estás haciendo las cosas bien. Una pregunta, cuando tus hijos te miran, cuando los que te conocen te miran, cuando aquellos que saben que dices que eres cristiano te miran bien a los ojos y te cuestionan, puedes estar tranquilo diciendo, yo sé que yo estoy haciendo las cosas bien. Puedes decir con seguridad, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy siguiendo la regla. Pablo también habla de la conciencia un poco más. Ahí mismo en 1 Timoteo, pero en el verso 19 del capítulo 1 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechándolas, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Después en 1 Timoteo 3:9 dice que guardes el ministerio de la fe con limpia ¿qué? Conciencia. Y hablando de conciencia, quiero cerrar con esto. Pastor, entonces tengo que seguir a los gobernantes o someterme a ellos. Primero porque, ¿por la qué? La soberanía de Dios. Dios los puso. Aún cuando nosotros elegimos mal o aún cuando el pueblo quiso tener lo que no le convenía, Dios lo permitió. Segundo, ¿me debo someter a ellos por causa de qué? Castigo. Para no meterme en qué? Problemas. Y tercero, para tener una sana ¿qué? Conciencia. Pastor, ¿y cuando los gobiernos me piden que me someta a una ley que va en contra de mi conciencia? ¿Qué hago? Hay una excepción y ponga la excepción de la regla. ¿Cuál es la excepción donde el cristiano ya no debe someterse al gobierno, a las reglas? Esta, Hechos 5:29. Cuando le pidieron a los cristianos que pararan de predicar el nombre de Cristo, ellos dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ayúdeme, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. En el único momento que un creyente puede ir en contra de las leyes de un gobierno, de un estado, de un país, de una ciudad, es cuando esas leyes van en contra de Dios, sus principios, lo establecido por Él y la obediencia a Dios. Porque mi primera relación es con Dios. Pero muchas veces nosotros no estamos fuera por esa razón. Estamos por la razón equivocada. ¿Cómo termina esto, pastor? Tenemos que venir la semana que viene. Pero quiero hacerte una pregunta. Y quiero decirte algo. Para poder estar sometidos al gobierno que Dios por su soberanía ha permitido, donde quiera que tú estés, a las leyes, para poder evitar castigos y problemas y para poder tener una conciencia limpia, antes hay que estar sometidos a Dios. Porque Romanos 12 nos habla de primera relación es con Dios. Es imposible estar bien con los hombres si primero no estamos bien con Dios. Es imposible estar libre de problemas si primero no estamos bien con el de arriba. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque es que tu relación vertical será la base para tu relación horizontal. Tu relación con Dios define tu relación con los hombres, ya sea a tu alrededor, tus enemigos y aún en autoridad. Y si no tienes una buena relación con Dios, no puedes hacerlo. Y siempre estarás en problemas y siempre tendrás la conciencia sucia y siempre estarás fuera luchando contra la soberanía de Dios. Dice, pastor, ¿y cómo yo arreglo entonces primero con Dios? No tienes que arreglarlo tú porque ya Él lo arregló. Él envió a Jesucristo, su único Hijo, para pagar por tu pecado y el mío y establecer paz con Dios. Y lo único que tú tienes que hacer, si estás oyendo este llamado en tu corazón, es decir, yo quiero sí salir de problemas, yo quiero tener una conciencia limpia y yo quiero sobre todas las cosas, pastor, estar dentro de la soberanía de Dios.
yo quiero arreglar mi vida entonces con Dios. Yo quiero entregarme a Cristo, quiero pedirle perdón por mis pecados.